En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Cagmiñac le ofrece Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Justo un año después de su victoria electoral, la de Donald Trump, las elecciones a gobernadores, alcaldías y redistribución de distritos electorales en Estados Unidos han funcionado como un referéndum adelantado sobre la presidencia más polarizadora de la historia reciente. El veredicto no es ni mucho menos definitivo, pero es elocuente y merece la pena el análisis. El trumpismo, al menos su apoyo popular, empieza a mostrar grietas. El Partido Demócrata ha conseguido la alcaldía de Nueva York, los gobiernos federales de Nueva Jersey y de Virginia y la reorganización de distritos que perseguía en California. Son victorias semánticas, de fondo, de significado. En un país donde la batalla política es una batalla electoral, sin duda, más que en ningún otro sitio, el electorado está votando menos por programas ahora mismo y más por contrapesos, e incluso contrapesos condicionados por el candidato que no se ha sometido a votación, pero que está detrás en la mente de cada uno de los que depositaban su papeleta. Una encuesta de Associated Press dice que 6 de cada 10 votantes, algo por encima incluso de esa cifra, reconocen que la figura de Trump ha influido de manera directa en su voto, la mayor parte de ellos abrumadoramente en sentido negativo. El trumpismo, como fenómeno de movilización de masas, sin embargo, sigue vivo, es evidente, pero su magnetismo empieza a generar ciertos recelos en una parte creciente del electorado independiente, que es precisamente quien terminó de aupar a Trump a su segunda presidencia hace hoy un año. Trump gobierna como si siguiera en campaña, promueve las redadas migratorias con el ICE, despliega a la Guardia Nacional en estados donde los gobernadores demócratas no se lo han solicitado. Su estrategia es mantener tensión permanente que impida a los demás actores de la vida política estadounidense definir la agenda. Él quiere llevar la iniciativa, pero la crispación, cuando se institucionaliza, como está haciendo Trump, acaba devorando a quien la provoca. Abre la puerta al tigre y luego no puede dominarlo. Estas elecciones son menos una advertencia al Partido Republicano que una advertencia política a los designios y a la forma de gobierno que hay ahora mismo desde la Casa Blanca. Porque hay una fatiga en torno al ruido, a la confrontación, a un Estado, a un país que parece vivir bajo la sombra del estado de excepción, como se encarga el propio presidente una y otra vez de amenazar. Virginia incluso es paradigmático, esa victoria de los demócratas allí, porque fue clave para la victoria de Biden, luego fue clave para la victoria hace un año de Donald Trump y ahora pues se le vuelve en contra. Es el voto del cansancio, de quien está cansado de tanta crispación y de tanto culpable y de tanto discurso subido de tono. Nueva York siempre ha tenido una alta participación de minorías, de jóvenes, por lo tanto no parece demasiado sorprendente que gane el candidato demócrata, pero es que además estos dos son colectivos profundamente alarmados por la retórica antimigratoria y por las políticas policiales de Donald Trump, y así
así lo han manifestado. Esto marca una tendencia generacional porque entre los menores de 35 años el 70% rechazan a Trump, sino que corre el riesgo el trumpismo de quedarse atrapado en un universo potencial de votantes del Medio Oeste, rurales y especialmente de la tercera edad. Lo que está en juego ahora mismo no es evidentemente la presidencia de Trump, es una relación entre poder y legitimidad, porque Trump no busca consensos, busca obediencia, fiel a su carácter. De hecho, en apenas 11 meses, la figura de Trump ha pasado de ser un activo electoral a convertirse en un riesgo. Los candidatos que han conseguido algo en estas elecciones ha sido porque se han desmarcado, han sido republicanos muy tradicionales, muy del partido, que han impedido a toda costa que Trump apareciera con ellos en campaña. Antes un activo, ahora una rémora. Y es que el sistema político estadounidense, con todas sus disfunciones, que los tiene como todos, que no es perfecto, posee un instinto autoinmune curioso. Cuando detecta un desequilibrio de poder, pues tiende a reequilibrarse, y eso parece que es lo que está sucediendo. Trump es otra realidad. Cuanto más lo desafían, más necesita multiplicar sus gestos de autoridad. Pero claro, si esto se multiplica, si esto se repite, si ahora la reacción ante las derrotas es magnificada por el propio Trump, corre en peligro las midterms, las del próximo año. Todavía queda tiempo, no obstante. Los republicanos podrían perder, si les fuera mal, porque insistieran en este tipo de discursos Trump, podrían perder, el control de una o de las dos cámaras legislativas, lo que complicaría bastante la forma de gobernar que está teniendo Trump en todo este tiempo. Es evidente que las imágenes de redadas masivas sin tutela judicial efectiva, las deportaciones retransmitidas y sin garantías, la militarización de las calles con la excusa del orden, empiezan a erosionar el mito del hombre fuerte que devuelve el control a los Estados Unidos como tenía que ser. Y es que al final muchos de los votantes lo que quieren no es que sean demócratas ni que sean radicales de izquierdas, lo que quieren es normalidad. Se ha convertido en una bandera política este concepto. Por otro lado, tenemos que entender que todo esto también tiene repercusiones en el exterior, por parte de sus rivales, porque si el proyecto de Trump y ese repliegue nacionalista se debilitan, pues otros países como Rusia, China o Irán, pues pueden entender que un presidente cuestionado tenga menos capacidad de actuar en el exterior con contundencia, que eso es al final lo único que atienden las potencias autocráticas, ¿no? La capacidad de ser respondidas. Al final, Trump se encuentra en el dilema que afrontaron todos los líderes populistas de la historia cuando lograron el poder. ¿Cómo pasar de movilizar a las masas, que es relativamente sencillo cuando se vale para ello, como es el caso de Trump, a gobernar para todos, no solo para unos? Las elecciones del 4 de noviembre no son ni mucho menos el final del trumpismo, pero sí son el primer espejo ante el que se miran, real. Y en un país que cumple en breve 2 siglos y medio de democracia, esa democracia de los checks and balances, esa búsqueda del equilibrio por la que han optado los votantes de estas elecciones, parece la mejor noticia de las posibles. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta vamos con toda la información geopolítica de la jornada, primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. No se vayan porque sigue Pulso Geopolítico. La Oficina Central de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece un servicio de atención preferente para mayores y personas con discapacidad, porque sabemos que cada persona cuenta y merece un trato adaptado a sus necesidades, con personal de apoyo y atención inmediata para que tu trámite sea más fácil y rápido. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Una raya más para aguantar la noche. Una raya más para seguir despierto. Una raya más para arruinar tu vida, la de tu familia, la de tus amigos, todas. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
Bacalao, cocochas, mejillones de roca, lenguado. Ven a disfrutar del mejor producto del norte en Nicolasa. Vive el regreso de un clásico de la gastronomía madrileña a la calle Velázquez 150. Una casa de comidas vasca donde saborear la cocina de siempre. Reserva tu mesa en restaurantenicolasa.com o llamando al 910 86 47 92. Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre. Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid. Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Les contamos durante los próximos minutos en Pulso Geopolítico lo más relevante de la información de este ámbito que ha llegado a nuestra redacción. Primero en forma de titulares que elabora Blanca El Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Zoran Mamdani es el nuevo alcalde electo de Nueva York. El joven demócrata de 34 años es el nuevo alcalde de Nueva York tras una victoria electoral que hace tambalear la relación entre la ciudad más poblada de Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump, quien ya ha amenazado con cortar los fondos federales que recibe. La jornada electoral de ayer en Estados Unidos ha sido negativa para Trump, no solo por la victoria de Mamdani, sino también por la victoria de Abigail Sparberger en Virginia y la de Mikey Sherrill en Nueva Jersey. Ambas victorias abren la puerta a un avance demócrata en oposición a las políticas del presidente. En California, entre tanto, los votantes han aprobado la propuesta 50 que permitirá un rediseño de los distritos electorales del estado en favor de los demócratas. El cierre del gobierno federal de Estados Unidos es ya el más largo de la historia. Se ha convertido en el más largo de la historia al alcanzar su día 36 justo en el primer aniversario de las elecciones que dieron a Donald Trump la presidencia del país. Sueldos impagados a funcionarios, falta de fondos para la ayuda de los más desfavorecidos y la posibilidad de que el transporte aéreo en todo el país se vea afectado son por el momento los principales efectos de este cierre administrativo. Seguimos en Estados Unidos porque el Supremo escucha hoy las argumentaciones en torno a la legalidad de los aranceles de Trump. Un caso del que depende la viabilidad del proyecto económico del presidente republicano. China, por cierto, ha anunciado hoy que suspenderá durante un año la aplicación de un arancel adicional del 24% sobre productos procedentes de Estados Unidos, una medida enmarcada en la tregua comercial alcanzada la pasada semana entre ambos países. Bélgica convoca al Consejo de Seguridad Nacional. Reunión para abordar las perturbaciones que se produjeron la pasada noche en los aeropuertos de Bruselas y Lieja tras el avistamiento de drones que siguen afectando algunos vuelos. Esta mañana se ha activado además el Centro Nacional de Crisis, donde el ministro del Interior belga ha subrayado que la seguridad de los viajeros está garantizada. Los 27, entre tanto, acuerdan recortar un 90% de CO2 en 2040. Aunque diluyendo ese esfuerzo con medidas que conceden mayor flexibilidad a los Estados miembros, el pacto se ha alcanzado por mayoría cualificada tras casi 24 horas de negociaciones y con los votos en contra de Eslovaquia, Hungría y Polonia. En Francia ha detenido un hombre tras atropellar deliberadamente a varias personas. Todo ha ocurrido en una localidad situada en la costa oeste de Francia. Según la policía, los atropellos han sido causados deliberadamente por un hombre que al ser detenido gritaba "Allah Akbar". Las autoridades no descartan, sin
sin embargo, que tenga problemas psiquiátricos. Y salen a la venta en Francia las memorias del rey emérito. Titulada Reconciliación, han trascendido en las últimas semanas varios fragmentos sobre cuestiones como el fallido golpe militar del 23F, la educación de su hijo o su relación con el dictador Francisco Franco. Y ahora profundizamos, Blanca. Tal y como se esperaba, Zoran Mandani es el nuevo alcalde de Nueva York. A sus 34 años ha hecho historia al convertirse en el primer musulmán socialista al frente de la mayor ciudad de Estados Unidos. Era además el edil más joven en gobernar la Gran Manzana desde 1892. Son Rubén Gil. Mandani ha culminado su despegue político al hacerse con la alcaldía de Nueva York. El futuro está en nuestras manos, amigos míos. Hemos derrocado una dinastía política. Le deseo a Andrew Cuomo lo mejor en su vida privada, pero que esta noche sea la última vez que pronuncio su nombre, ya que pasamos página a una política que abandona a la mayoría y solo responde ante unos pocos. Este joven demócrata y opositor de Donald Trump ha pasado de ser prácticamente un desconocido a convertirse en una de las figuras más visibles dentro de su partido. Ayer culminó su despegue tras derrotar con el 50% de los votos al republicano Curtis Sliwa y al exgobernador Andrew Cuomo, para quien el presidente Trump había pedido el voto. Mandani, ya un firme oponente a las políticas de Donald Trump, ha asegurado que su victoria muestra el camino para derrotar al republicano y que Nueva York será la luz en este momento de oscuridad política. Su victoria puede inspirar movimientos similares en otras ciudades e incluso podría cambiar la agenda política demócrata en Estados Unidos. La victoria de Zoran Mandani es vista con preocupación desde Israel. El viceministro de Asuntos Exteriores israelí ha asegurado que la victoria del candidato demócrata es profundamente preocupante, dada su historia de retórica anti-israelí y antijudía. El ministro ha asegurado que las autoridades israelíes seguirán trabajando para garantizar la seguridad y la dignidad de la comunidad judía en Nueva York. La jornada electoral de ayer en Estados Unidos ha sido negativa para Trump, no solo por la victoria de Mandani, sino también por la victoria de Abigail Sparberger en Virginia y la de Mikey Sherrill en Nueva Jersey. Ambas victorias abren la puerta a un avance demócrata en oposición a las políticas del presidente. En California, entre tanto, los votantes han aprobado la propuesta 50, que permitirá un rediseño de los distritos electorales del estado en favor de los demócratas. Y el cierre del gobierno federal de Estados Unidos es desde hoy el más largo de la historia del país. Supera ya el que se prolongó entre finales de 2018 y principios de 2019. El shutdown que Donald Trump ha calificado de ridículo mantiene paralizadas numerosas agencias federales y amenaza con agravar el impacto económico en Estados Unidos. Enrique Cocero, consultor político. Pues se va a alargar en principio hasta que los demócratas quieran alargarlo, porque es la única pinza, el único agarre, la única zona de estrangulación que tiene ahora mismo a nivel federal con el gobierno de Donald Trump. Ayer hubo una votación negativa por parte del Senado a hacer lo que se llama una resolución de continuidad, es decir, intentar que de alguna manera el gobierno siga funcionando, aunque sea bajo mínimo. Pero ¿dónde se encuentra el conflicto principal? Gemma González. El shutdown del gobierno federal estadounidense es ya el más largo de la historia y tiene en principio difícil solución dada la polarización actual en Estados Unidos. El conflicto central es político. La Cámara de Representantes, bajo mayoría republicana, aprobó el proyecto de financiación a corto plazo que no incluye extensiones de ciertos subsidios del sistema sanitario. Los demócratas del Senado exigen que esos subsidios sean incluidos para reabrir el gobierno. Hasta el día de hoy el récord lo tenía el cierre de 35 días que duró del 22 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019, durante la primera presidencia de Donald Trump. Aquel cierre estuvo centrado en la financiación de un muro fronterizo con México. Un cierre tan prolongado como el de ahora tiene implicaciones importantes, afecta a la economía estadounidense y deja sin publicarse datos oficiales de empleo, vivienda o ventas al por menor. Tiene también implicaciones sociales. Programas de asistencia alimentaria, como el programa de cupones de alimentación, se están viendo afectados o reducidos,
y tiene también implicaciones políticas. El bloqueo mete presión tanto a republicanos como a demócratas y muestra la dificultad de llegar a acuerdos, incluso cuando el control del gobierno se reparte. La incertidumbre política y fiscal en Estados Unidos ha provocado además volatilidad en los mercados financieros. El euro se ha fortalecido ligeramente frente al dólar y el rendimiento de los bonos estadounidenses ha subido debido a la preocupación sobre el pago de la deuda federal, lo que también ha afectado a la rentabilidad de los bonos europeos. En España, el cierre del gobierno federal de Estados Unidos también tiene su impacto. Las empresas españolas con exposición a contratos públicos estadounidenses como tecnológicas o aeroespaciales están experimentando retrasos en pagos y licitaciones. Varios son los escenarios para una posible salida al shutdown. El más probable es el de un acuerdo temporal mediante el que se aprueba una resolución de continuidad de financiación y que permitiría reabrir el gobierno mientras continúan las negociaciones. Otro escenario con una posibilidad algo menor es el que contempla que se alcance un acuerdo bipartidista más amplio, que incluiría concesiones en salud, migraciones y gasto militar. Y existe un tercer escenario que no se puede descartar, el de un estancamiento prolongado y que llevaría el shutdown, si ninguna parte cede, a extenderse más allá de noviembre. Esto tendría un impacto directo en el PIB estadounidense de hasta un menos 0,2% por cada semana, según Moody's. Y en medio de este cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos, los aranceles de Donald Trump llegan hoy al Supremo, que debe escuchar este miércoles los argumentos orales sobre la legalidad de estas tarifas. El caso llega al alto tribunal estadounidense después de que varios fallos e instancias menores hayan dictaminado que el republicano invocó indebidamente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. El resultado de lo que decida finalmente el Supremo es incierto y podría afectar no solo a las empresas estadounidenses y a los consumidores, sino también a la economía global. Y hoy se cumple un año desde que Donald Trump ganó unas elecciones históricas. Tras 2 meses de expectativas e incertidumbre sobre cómo sería su gestión, llegó a la Casa Blanca en enero, dispuesto a acabar con el legado de Joe Biden e iniciar profundas reformas que volviesen a hacer a Estados Unidos en grande. Pablo Llanone. El 5 de noviembre de 2024, Donald Trump derrotó a Kamala Harris y retomó la Casa Blanca con una agenda que prometía cambios profundos. Play YMCA. Go ahead. Let's go. Nice and loud. Aranceles, deportaciones, lucha contra el narcotráfico y el fin de las guerras de Ucrania y Gaza fueron algunas de sus promesas electorales. Creo que ha sido una verdadera revolución. Se esperaban algunas de estas medidas, pero no la forma, la rapidez, el frenesí con la que se han venido realizando. Nada más sentarse en el despacho Oval, firmó más de 100 órdenes ejecutivas con la intención de hacer estas promesas realidad. Come on, come on, come on, come on, come on, yeah. Lo primero que Trump hizo fue imponer tarifas del 25% a la mayoría de los bienes importados desde México y Canadá y un arancel del 10% adicional a las importaciones chinas, como parte todo de su lucha contra el narcotráfico de fentanilo. Poco después anunció aranceles supuestamente recíprocos a todos los socios de Estados Unidos debido al déficit en la balanza comercial norteamericana. European Union, they're so pathetic. 39%. Vietnam, great negotiators, great people. 90%. Esta amenaza arancelaria vino acompañada de un tic-tac que resonaba en todos los gobiernos y grupos empresariales del planeta. A inicios de abril entrarían en vigor los aranceles. Mientras decenas de países se precipitaban a negociar, otros se quedaban relegados o no lograban llegar a un consenso, por lo que Trump fue haciendo prórrogas. Entre tanto, China comenzaba un pulso geopolítico histórico. Gracias a su monopolio de las tierras raras, pudo a partir de abril cortar el flujo de este insumo que para Trump y cualquier presidente de una mega industria tecnológica es como el agua. Washington interpretó esta medida como una declaración de guerra e impuso aranceles de más del 100% a China. Tras meses de rifirrafes que rozaban lo esperpéntico, iniciaron finalmente las negociaciones. Armando Jiménez San Vicente, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Francisco de Vitoria, cree que el balance general es positivo para Washington, pese a las tensiones generadas con socios como la Unión Europea. Le ha salido bien porque ha conseguido situaciones mucho más favorables para los Estados Unidos, impulsar algún tipo de reindustrialización en los Estados Unidos, con compromisos de inversión importantes,
con tarifas que van a reducir esos 2 trillones muy significativamente. Mientras, y en el ámbito geopolítico... Trump arrastra desde el primer día de su gobierno la responsabilidad de acabar con la guerra de Ucrania, tal y como prometió durante su campaña electoral. Sin lograr avances en ese conflicto, se puede vanagloriar, sin embargo, de haber acabado con 8 presuntas guerras. India y Pakistán, Tailandia y Camboya, Armenia y Azerbaiyán, Kosovo y Serbia, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, Ruanda y la República Democrática del Congo. Paramos todos estos conflictos. Sus éxitos diplomáticos no le han llevado a ganar el Premio Nobel de la Paz, más que nada porque no son 8 los conflictos bélicos que ha finalizado. El de Egipto y Etiopía no ascendían de meras tensiones, mientras que el de Serbia y Kosovo eran simples auspicios que no llegaron a nada. Trump sí puede enaltecerse, sin embargo, de haber cosechado un acuerdo de paz entre Hamás e Israel, alto el fuego en el que han participado diversas naciones árabes. Esta eficaz colaboración se debe en parte a la prioridad que Trump ha dado a sus relaciones con las naciones musulmanas durante este segundo mandato. Su primera gira diplomática, de hecho, fue a los petroestados del Golfo. Posteriormente, solo ha viajado a Reino Unido para visitar al rey británico y a Roma para el funeral del Papa Francisco. Días después, por cierto, dijo que ocupar ese cargo era su primera opción. As Pope, I'd like to be Pope. That would be my number one choice. A donde no ha ido Trump, sin embargo, es a Latinoamérica, donde a Washington le quedan pocos bastiones de ese patio trasero del pasado. Uno de los principales focos de tensión entre países del continente hispanoamericano y Estados Unidos han sido las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, que han ascendido a más de 500.000 en lo que va de año, una cifra aún lejana al millón anual al que Trump aspira. Aunque muchas de estas personas no tienen antecedentes penales, Trump ha insistido en que son delincuentes. No puedo hacer un juicio para cada persona que entró ilegalmente. Tenemos miles de asesinos que entraron y asesinan personas, ya han asesinado personas en nuestro país. Tenemos que sacarlos y tenemos que sacarlos rápido. De las 10 nacionalidades con más migrantes indocumentados, 7 son latinoamericanas. Trump las vincula al narcotráfico, un asunto prioritario para la Casa Blanca y que se ha traducido en una guerra abierta hacia el régimen de Nicolás Maduro. Después de que Washington bombardease presuntas narcolanchas venezolanas y enviase a agentes de la CIA a suelo venezolano, el líder chavista habló de un intento de un golpe de Estado. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado de la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita. Y entre tanto, y dentro de Estados Unidos... Trump ha librado una lucha contra la deuda pública que el país arrastra, superando los 38 billones de dólares. A Armando Jiménez. Trump recibe un gobierno en crisis fiscal extrema, debiendo una cantidad superior al Producto Interno Bruto. Una de las medidas para combatir esta situación fue la famosa Gran y Hermosa Ley, aprobada en el Senado en julio. Con este proyecto se acordó reducir la financiación de programas sociales como Medicaid, a la vez que se bajaron los impuestos a las grandes riquezas. Estas medidas han aumentado la división entre los demócratas y republicanos, que llevan meses sin ponerse de acuerdo sobre los presupuestos federales. La situación de crispación política no tiene precedentes, y prueba de ello es que el cierre del gobierno actual se ha convertido en el más largo de la historia. De momento, no muestra síntomas de finalizar. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es.
Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Este puente de diciembre vive la magia navideña con Soltour desde Almería. Descubre Estambul desde solo 815 €, todo incluido. Tu escapada perfecta te espera con vuelo directo desde Almería el 4 de diciembre. Mezquitas, bazares y un ambiente inolvidable en Oriente. Reserva ya en tu agencia de viajes más cercana. En un entorno empresarial cada vez más competitivo, conseguir la certificación CIEGE de Informa y El Economista es la prueba definitiva a una gestión excelente. Ya está abierto el plazo para este año. Busca CIEGE en Google, realiza el test gratuito en la web e inicia el proceso de certificación dirigido por Informa. Destaca tu empresa frente a entidades financieras, colaboradores y clientes y mejora tu reputación de marca gracias a la visibilidad en eleconomista.es. Tu gestión, validada por los líderes. El 12 de noviembre llega a Madrid la tercera edición de Mind, Madrid Investor Networking Day, el gran encuentro de la gestión de activos y wealth management. Más de 60 speakers, 30 expositores y 1000 profesionales reunidos en un solo día. Conecta con los líderes internacionales de la inversión. Si eres profesional de la inversión, entra en eventomind.com e inscríbete con el código Intereconomía25. Colabora Ayuntamiento de Madrid. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos con África, porque 2 años de guerra en Sudán están dejando un país devastado. Los enfrentamientos armados han provocado el desplazamiento de más de 13 millones de personas, más de 150.000 asesinados, 25 millones con graves escaseces de alimentos. Se habla de posibles crímenes de guerra, se menciona el término genocidio. En cualquier caso, queremos ahondar, queremos conocer más de esta dramática situación. Lo hacemos con Reginaldo Menene, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, especialista en África. Reginaldo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para empezar con contexto, explícanos de forma sintética cuáles son las raíces de este conflicto. Pues lo que está ocurriendo en Sudán es un conflicto devenido ya en la mayor catástrofe humanitaria que tenemos hoy en el mundo, como has explicado. Y ese conflicto consiste pues, en el enfrentamiento colosal entre las fuerzas de apoyo rápido, FARC, lideradas por el general Mohamed Hamdan Dagalo, a quien se le conoce popularmente como Hemedti, y por otro bando las Fuerzas Armadas sudanesas lideradas por el general Abdel Fattah al-Burhan. Pues en cuanto a las raíces hay que remarcar primero que ambos generales formaron parte del Consejo Militar Transitorio de las Fuerzas Armadas, que es el que dio el golpe de Estado contra el presidente Omar Hassan Ahmad al-Bashir, el Grande, quien gobernó el país desde el 93 hasta prácticamente el 2019, casi 30 años. También hay que remarcar, en cuanto a esas raíces, que un año antes del golpe de Estado que acabamos de mencionar, se había producido una serie de manifestaciones, muchas propuestas, lo típico, contra este gobierno de al-Bashir y motivadas por un aumento, se suele decir, del precio del pan y del combustible, pero efectivamente había muchas más cuestiones que analizar. Y claro, este hombre al-Bashir se mantuvo en el poder fundamentalmente en virtud de una serie de alianzas, podríamos decirlo, ¿no?, militares, de la rama islamista, pero también extranjeras, y a esto se le sumaba una política de fortísima represión interna y control de los recursos del Estado. Y aquí hay que mencionar además que el general al-Burhan lidera otro golpe de Estado en el año 2021 contra el gobierno de transición que surge después del golpe de Estado contra al-Bashir,
y él pues disolvió el gobierno civil que existía desde entonces y devuelve pues todo el gobierno y todo el aparato político a los militares. Pero claro, aquí está el tema. Y es que los dos hombres fuertes, tanto el Mohamed Abdan Dangalo, el que dirige las fuerzas de apoyo rápido, ¿no?, que se les han llamado paramilitares, como el otro general, Abdel Fattah al-Burhan, han estado juntos, han estado siempre llevando y liderando las manifestaciones y protestas, los golpes de Estado desde 2019, yendo en la mano. Al final, Reginaldo, parece que esto es una guerra de élites por el botín del Estado, ¿no? Habrá intereses en juego, oro, contrabando, ¿no? Hay muchas cosas aquí que se quieren repartir, que es lo que están haciendo estos dos generales, luchar por ello, ¿no? Efectivamente, y eso es lo que nos lleva al antecedente más próximo de lo que hoy estamos viviendo, que es el 15 de abril de 2023, ¿no?, que es la que se ha llamado ya la Tercera Guerra Civil Sudanesa, ¿no?, que tenemos este enfrentamiento titánico entre estas dos fuerzas, entre estos dos generales que vienen siendo amigos, pero que el eje axial del conflicto va a descansar en un equilibrio complejo para encajar las fuerzas militares que cada uno de esos líderes dirige. O sea, ya venimos liderando los golpes de Estado, una nueva reconfiguración del país, pero ahora, en cuanto al aparato del poder, ¿qué lugar ocupan tus fuerzas y qué lugar ocupan las mías? Y aquí es donde va a empezar ese choque que estamos viviendo. Pero hay que tener muy en cuenta también la geometría de los apoyos externos, ¿no? Y por eso el caso de hoy no se puede entender sin tomar en cuenta lo que está ocurriendo al otro lado del Mar Rojo, desde Sudán. Que luego tienes a Emiratos Árabes Unidos, tienes a Arabia Saudita, incluso tienes el propio caso de Palestina e Israel. Sudán no se puede leer simplemente desde un punto de vista intra-África, sino siempre en conexión con lo que está ocurriendo en Arabia Saudita, en Palestina, en Emiratos Árabes Unidos, porque estos aliados van a ser los principales valedores de cada uno de los bandos. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos se sabe que apoya fuertemente a Mohamed Hamdan Dagalo, las fuerzas de apoyo rápido, y se sabe que Arabia Saudita, por ejemplo, apoya pues a las fuerzas armadas sudanesas. También Irán apoya a esas fuerzas. O sea que tenemos aquí un equilibrio complejo. Tendríamos que leer incluso el propio papel de Israel. Por lo que tú decías, ¿no? ¿Qué hay en juego fundamentalmente en este aparato de poder? La clave sería el oro, fundamentalmente. ¿Quién se hace con el control del oro? Pero más que el oro, incluso, sería la propia posición geoestratégica de Sudán. Hay que tomar en cuenta que Sudán es el país que conecta el Sahel con el Cuerno de África. Es un país que está justo en el epicentro del cinturón de los golpes de Estado que conocemos en África, ¿no? Mali, Chad, todo ese tipo de cuestiones, y luego la zona del Cuerno de África que ya te da acceso al Mar Rojo. Entonces, disponer de un acceso, de una salida estratégica hacia el Mar Rojo, con todo lo que ello conlleva en cuanto a la seguridad del comercio marítimo, nos viene todo el tema del gas y el petróleo por esa zona, es fundamental para estos aliados que estamos comentando. Claro. Irán, hemos dicho, que apoya, por ejemplo, a las fuerzas sudanesas con sus drones, y estos drones han ayudado en cierta medida a que esas fuerzas se mantengan en la medida de lo posible, pero claro, resulta que el apoyo de Emiratos Árabes Unidos a las fuerzas de apoyo rápido de Mohamed Hamdan Dagalo ha sido un apoyo fundamental, pero no solamente fundamental, sino muy potente. De hecho, es muy llamativo cómo esas fuerzas, llamadas paramilitares, tengan tanto poder, tengan un armamento, un equipamiento tan sofisticado. Hay mucho dinero ahí detrás, desde luego. No quiero que se nos pase la posibilidad, Reginaldo, de hablar de un fenómeno dentro de todo el drama que es global, pero de persecución religiosa. Se han documentado casos de ataques a iglesias, asesinatos de líderes cristianos, conversiones forzadas. Yo te pregunto, ¿está siendo la comunidad cristiana un objetivo específico en el conflicto? Si es así, ¿por parte de quién? Y si es una estrategia deliberada o un efecto colateral de una espiral de violencia.
desde mi punto de vista, no es una guerra por una cuestión religiosa. Y no lo es porque el propio nacimiento de Sudán, como Estado independiente, que nace, ya sabemos, bajo el yugo primero anglo y luego anglo-egipcio, ya trae a colación esa tesitura. Sabemos que el norte de Sudán, fundamentalmente árabo-musulmán, y la zona centro, pero más sur, fundamentalmente cristiana, y con mucho elemento de las religiones tradicionales africanas, mal llamadas animistas, Inglaterra trató el norte de Sudán siempre como independiente, como más parecido a lo que sería Egipto, y la zona sur, más o menos, la trató como más parecido a lo que sería su colonia de Tanganica, de Uganda y de Kenia. Pero cuando se independiza Sudán, el tema no ha sido nunca una cuestión religiosa, sino que se ha escudado la ineficacia política, se ha escudado el control de los recursos por parte de una determinada parte de la población en una cuestión religiosa. Pero no es un tema religioso, es un tema de control efectivo de los recursos, pero mejor todavía de la gestión de los mismos. Porque la zona del norte, y de donde han salido los primeros presidentes de Sudán, como hemos dicho, árabo-musulmana, pues ha ejercido un control tan potente del aparato del Estado, de los recursos, y eso ha provocado que ya no solamente las otras dimensiones religiosas, sino incluso las otras facetas etnolingüísticas de Sudán se sintiesen marginadas. Es una cuestión de distribución de recursos, y esto es lo que tiene primacía ante la cuestión propiamente religiosa. Claro, cuando leemos, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo con asesinatos de cristianos, muchos asesinatos, con lo que has comentado de líderes cristianos, ese tipo de cuestiones, es una manera de ocultarse detrás de un fenómeno mucho más revelador, que es la cuestión de la gestión de los recursos del Estado y la marginación de aquellos grupos que no forman parte del bloque árabo-musulmán. Pero no es una cuestión en su origen religiosa, sino sí, si quieres, económica, gestión de recursos, marginación de determinados grupos, pero no desde un punto de vista religioso, sino fundamentalmente, si quieres, etnolingüístico. Me queda claro. Se nos va acabando el tiempo, Reginaldo. En un escenario como el que tenemos, tan complejo, en tu opinión, ¿hacia dónde se dirige Sudán? ¿Puede terminar desintegrándose como país y quedándose en una suerte de estado fallido? Véase, por ejemplo, Libia, dominado por señores de la guerra en cada parte, o habrá alguien que, en tu opinión, ganará y seguirá manteniéndose el Estado como tal? Va a ser muy complicado que aquí tengamos una solución, incluso que aquí tengamos un ganador, y fundamentalmente por la propia intervención de diferentes actores al otro lado del Mar Rojo, pero también occidentales. Yo le veo una solución difícil, veo una guerra que se va a alargar en el tiempo, tipo Libia, tipo incluso Gaza, porque son situaciones similares. Pero el tema del que también hay que señalar es la cuestión de que en Occidente, en la prensa occidental, fundamentalmente también española, se habla mucho más de la crisis humanitaria y muy poco de las responsabilidades, muy poco de las causas de este conflicto y muy poco de los actores que tienen mucho que decir sobre esto. Por ejemplo, el embargo de armas sobre las fuerzas de apoyo rápido no es efectivo. Y eso ya te llama la atención, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no tome cartas de manera mucho más potente en este asunto? Creemos que yo creo que hay muchos intereses, además del oro, el petróleo, un acceso, como he dicho, muy particular y privilegiado al Mar Rojo, y que hay otros actores al otro lado que no están dispuestos a ceder. Y creo que es lo que alargará muchísimo el conflicto y con ello el contagio que supone hacia esa región ya de por sí diezmada por tantos golpes de Estado y las hambrunas y la crisis económica que vive Sudán. Con ese preocupante diagnóstico nos vamos a quedar. Reginaldo Menene, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Un placer aprender contigo. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un saludo.
Vamos ahora con América, en concreto con el Caribe, con Estados Unidos y su tremendo despliegue naval en el Caribe. De hecho, lleva allí incluso al portaaviones Gerald Ford, uno de los más, si no el que más destaca dentro de su flota. ¿Para qué? Para reforzar la lucha contra el narcotráfico. Esa es la versión oficial. De fondo tenemos a un Donald Trump asegurando que Nicolás Maduro tiene los días contados. Y claro, uno se pregunta a qué responde realmente ese gran despliegue militar, qué va a suponer para la zona o qué va a suponer incluso para los equilibrios globales. Se lo preguntamos ya a Sonia Alda Mejías, coordinadora del Máster en Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja. Sonia, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias, encantada. La primera pregunta, aunque pueda sonar naif, es obligada. Sonia, ¿estamos realmente ante una operación antidroga o ante un movimiento con un trasfondo geopolítico mayor? Bueno, yo creo que una cosa no excluye a la otra. Definitivamente pueden ser ambas cosas y como el presidente Trump no se caracteriza precisamente por las sutilezas, pues lo expresa de esta manera, ¿no? Entonces, es una auténtica desproporción el despliegue militar, más allá de lo cuestionable, que desde luego desde el derecho internacional lo es, de las intervenciones que está llevando a cabo Estados Unidos en el Caribe, ¿no? Yo diría que son actuaciones sumarísimas que decide quién, cuándo y dónde, y no quiere volver a saber nada más ni demostrar cómo está acabando con supuestos objetivos de narcotraficantes. Sí. Todo ese despliegue es una desproporción con respecto incluso a esa amenaza, no tiene ningún sentido. Y bueno, yo creo que también, ¿no?, a ese discurso de guerra contra el narcotráfico, narcoterrorismo, ¿no?, que eso es una cosa que me llama muchísimo la atención, pues está bueno, acabar con rivales, y como hablo de Donald Trump, pues puedo decirlo así, sin sutilezas ninguna, claro, ¿no? Parece que si eso está orientado a determinar el destino político del régimen de Maduro, pues cabe pensar, es una política tan errática, tan difícil de hacer un cálculo, de adivinar el humor con el que se va a levantar el presidente de Estados Unidos, que es difícil saber exactamente qué es lo que quiere, ¿no? Sí. Pero desde luego hay toda una intencionalidad geopolítica, sin duda. Claro, de hecho, por esa vía te iba a preguntar, ¿se puede interpretar este despliegue como una reedición en clave siglo XXI de la vieja doctrina Monroe? ¿Una advertencia a cualquier potencia lejana que ha podido tener en las últimas décadas, años, importancia en la zona, China, Rusia? Como explicándoles, ¿sigue siendo esto nuestro patio trasero, nuestra zona reservada? Aquí nos metáis. Bueno, esto se habla mucho de ello, ¿no? Sería una interpretación muy sui generis, pero podría contemplarse. De todas maneras, a mí me parece que es tarde, ¿no? Es decir, China lleva en la región desde hace ya más de una década. Hay otros actores, aparentemente no parece que los hechos se confirmen, como Europa, que también ha querido aprovechar, aunque creo que mal y erráticamente, esa marcha de Estados Unidos de la región desde la caída del muro de Berlín. Lo que sí cabe pensar en cualquier caso es que hay una revalorización extraordinaria a nivel geopolítico de la región, que de acuerdo a la evolución de la política exterior de Estados Unidos, como digo, de las últimas décadas, no parecía previsible, ¿no? Porque como tú muy bien dices, ahí hay otros actores implicados, y si lo que quieres es manifestar que ese espacio supuestamente es tuyo, pues se llega bastante tarde. Hay analistas, Sonia, que hablan de que esto formaría parte de una estrategia de Trump para proyectar poder, estableciendo un paralelismo con aquella famosa estrategia del hombre loco de Nixon. Yo no sé si va hasta ahí o no Trump, pero el otro día, viendo la entrevista en la CBS, Trump jugaba tremendamente al despiste. Era contundente por un lado y aseguraba que Maduro tiene los días contados, pero en paralelo decía que Estados Unidos no tiene ninguna intención de invadir Venezuela. Bueno, es que imagínate lo que supondría invadir Venezuela. Es decir, ahí se rompen todos los principios más básicos hasta el que se ha respetado, que ha sido
pues el principio de soberanía, de no intervención en asuntos internos, que es una cuestión que América Latina la tiene siempre muy, muy presente, ¿no? Es decir, fíjate, en esta configuración geopolítica, él tiene claramente cuáles son sus aliados, que serían El Salvador, Ecuador y Argentina. Digo, son sus aliados ahora mismo por los presidentes que se encuentran en el poder y que han demostrado admiración y reciben gratamente el apoyo de Donald Trump. Pero una cosa es que tú quieras posicionarte, tener tus aliados y marcar muy bien quién no lo son, y otra cosa sería llegar al punto de invasión, porque ahí te quedas sin un solo aliado, ¿no? Entonces, bueno, pero acuérdate, Sonia, de Panamá y el general Noriega, o de la isla de Granada. Sí. No les importó mucho, ¿sabes?, invadir. Aunque No, fueran no operaciones les limitadas, perdóname que te corto, porque fueron operaciones limitadas, no es una invasión a gran escala, pero la soberanía ahí dio exactamente igual. Dio exactamente igual. Pero fíjate que aquí ya estamos hablando no solo de Venezuela, estamos hablando también ahora de la presencia de la Armada norteamericana en el Pacífico frente a las costas colombianas. Hay otros posibles países que deben estar bastante preocupados si seguimos los criterios de selección de quién es su enemigo, el enemigo de Donald Trump, como por ejemplo sería Cuba o Nicaragua. De hecho, en la zona está la Armada, ¿no? Y todavía no se sabe nada de cuál es el destino, según determine Donald Trump, de esos países, pero, en fin, quiero decirte que no sería una cuestión... significaría muchas cosas, porque si invades Venezuela, ¿por qué no vas a invadir Colombia porque te parece un impresentable su presidente y también un narcoterrorista, según las palabras de Donald Trump? Entonces, no sé, yo creo que siempre lo del hombre loco, esperemos que tenga ciertos límites. Y que sea eso, que sea una teoría de postureo, si me permites el coloquialismo. Exactamente, claro que sí. Es decir, yo creo que este tipo de actuaciones, pues voy a aprovechar que tú has dicho la palabra, suenan más a postureo fanfarronadas. Y esperemos que no pasen de ahí, pero yo quiero insistir en que es absolutamente imprevisible. Claro. Ahora, la posibilidad de invasión abre un espacio, no solamente en la región, sino en el resto del planeta, que yo siempre pienso que con estas actitudes y estas bestias negras que crea Trump, en este caso con Maduro o de momento con Gustavo Petro, ¿hasta qué punto nos está revitalizando todo un espíritu antiimperialista que siempre está presente en la región y que parecía apagado porque Estados Unidos había ido, pero hasta qué punto esto no puede dar lugar a reacciones no solamente de la ciudadanía, sino a coaliciones mucho más serias en la propia región, ¿no? Bueno, eso también es hacer un poco de futurología y no tenemos tiempo para que pueda matizar esta afirmación. Pero, no sé, quiero decirte, yo creo que son muestras ineludibles de poder, casi de forma expresa, de forma absolutamente básica, yo diría que brutal, pero bueno, también esto tiene que tener en algún momento ciertas reacciones, ¿no? Entonces, de momento creo que cuanto menos toda una expresión antiimperialista que se pone absolutamente en vigencia ahora mismo en la región. Además, hablabas tú de fanfarronada, pero fanfarronada con toda una flota desplegada en el Caribe, también en el Pacífico, el Gerald Ford, con lo que supone que es una verdadera máquina de guerra brutal. Claro, ¿hasta qué punto, Sonia, todo esto puede también ponernos al filo de un error de cálculo, de un incidente que pueda escalar, ¿no? Por supuesto, no me cabe ninguna duda. Por supuesto, esto ya más allá de los hechos son de, como dices tú, de errores de cálculo que se evitan no llevándote todo a la armada entera a esos espacios, ¿no? Pero ahí está bueno, pues es que creo que es una expresión tan evidente del modus operandi del presidente Trump que en este caso es todavía mucho más, ¿cómo decirte?, mucho más física, mucho más evidente, porque creo que está considerando efectivamente a la región como su patio trasero. Y esto también me parece extraordinariamente grave, ¿no?
No puedo desaprovechar tu presencia con nosotros para preguntarte, falta tiempo todavía para las midterm, pero esas elecciones ya sabemos de mitad de mandato en Estados Unidos, pero lo que hemos visto en las elecciones a la alcaldía de Nueva York, lo que hemos visto en la elección de gobernadores en Nueva Jersey y en Virginia, o en la redistribución de los distritos electorales en California, parece un voto de castigo contra él. Parece que hay alguna masa crítica del electorado estadounidense que no está de acuerdo con estos modus operandi. Y yo me pregunto, ante la amenaza de las midterm hacerlo mal y perder el control de las cámaras, aunque este hombre es imprevisible y obviamente no sabes, pero podría ser un acicate para moderar sus posturas, ¿no? Bueno, o quizás todo lo contrario. Es que llega al convencimiento que todavía no ha sido suficientemente duro y evidente y claro. A ver, yo creo que Nueva York y California, es decir, estamos hablando de lugares que poseen características poblacionales, tienen perfiles de migración, tienen identidades culturales muy plurales, variables. Es decir, no sé si es tan sintomático estos resultados con la posibilidad de cambiar resultados electorales, ¿no? A mí me ha parecido, Sonia, más relevante Virginia, porque Virginia ha sido un estado bisagra que permitió a Biden ganar, que luego le permitió a Trump ganar, y claro, y si ahora se le vuelve en contra... Estoy de acuerdo, pero fíjate, yo tomo una determinación con Donald Trump, y me vas a permitir, porque siempre es gratísimo hablar contigo, que te diga algo. Yo creo que no tenemos que estudiar, tenemos que dejar de estudiar a Donald Trump. Tenemos que empezar a averiguar qué pasa en la sociedad norteamericana y en el resto de sociedades que están demandando este tipo de liderazgos. Y tú me puedes decir, ya, pero es que ya le tenemos en el poder. Sí, muy bien, pero si empezamos a hacer cálculos como los que tú me acabas muy oportunamente de plantear, hay que empezar a, de verdad, pensar qué está ocurriendo en la sociedad norteamericana para que yo ahora mismo dude de si realmente estos resultados electorales son realmente un cambio que aboque al final de Donald Trump. Fíjate, en esa línea está esa institución sueca, el Instituto de la Paz y la Democracia, me parece que se llama, te hablo de cabeza, que hace unos meses sacaba un estudio y decía que por primera vez en muchas décadas el mundo tiene más autocracias que democracias. Y yo creo que eso va en línea con tu análisis y con tu reflexión, con la de qué está pasando en las sociedades para que esto esté sucediendo. Y ahí habría que ahondar, ¿no?, en la reflexión. Porque fíjate cuántos Donald Trump hay por el mundo sueltos. Sí, por eso te digo que queda un trabajo... Es particularmente grave porque, claro, es decir, yo creo que esto debe empezar a despertarnos de cuáles deben ser nuestros puntos de análisis, ¿no? Y entrar en preocupaciones que creo que desbordan a los propios líderes. Y va mucho más allá. Con esa reflexión nos vamos a quedar. De hecho, se nos ha ido el tiempo. Sonia Alda Mejías, coordinadora del Máster en Seguridad Internacional de UNIR. Ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Un abrazo. Hasta la próxima. Un placer igualmente, como siempre. Gracias. Adiós. Nos vamos a marchar, hemos llegado al final de este pulso geopolítico en el que hemos reflexionado precisamente en ese voto de castigo de las elecciones que se han producido en Estados Unidos respecto de Donald Trump. Luego les hemos contado todo lo más relevante en el ámbito geopolítico de esta jornada. Hemos conocido más en profundidad lo que sucede en Sudán y hemos hablado de Estados Unidos y el Caribe. Hasta aquí Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y vuelvan a su cita con nosotros mañana. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente, con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Dicen que hay lugares que se saborean y Peñafiel es uno de ellos. Entre viñedos y bodegas, historia y gastronomía, te espera el mejor municipio enoturístico de España. Un castillo de cuento, un vino que emociona y un paisaje digno de película. Peñafiel, más que un destino, una experiencia que se brinda.
¿Y si Madrid escondiese otra dimensión donde el tiempo se detiene y la música se experimenta a través de los 5 sentidos? Puedes verla, oírla, tocarla, olerla, saborearla. Bienvenidos a WA, una experiencia de otra dimensión. Entradas en washow.com. ¿Vienes? ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Si te preguntan qué escuchas, di Radio Intereconomía. A mí lo que más me gusta de Pulso Geopolítico, sinceramente, es la claridad con que Rafa trata los temas, que al final es lo que yo estoy buscando cuando pongo la radio. A mí por las tardes me encanta tener una visión global de la jornada con Marta y Ser. Yo escucho Intereconomía Inmobiliario con Elena Fraile para estar al día de lo que pasa en el sector. Radio Intereconomía. Piensa y sé diferente.